Continuamos con más de la primera. A esta hora de la mañana queremos hablar de los casos de influenza y también sobre las campañas de vacunación que se han venido dando en estas últimas semanas debido al brusco descenso de las temperaturas en todo el país, principalmente en Santa Cruz, donde los casos se han incrementado. Para lo cual quiero conversar con el doctor Max Enríquez, viceministro de Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, que nos acompaña esta mañana en el programa. ¿Cómo está, viceministro? Muy buenos días. Gracias por aceptar la entrevista. Walter, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Informar a nuestra población que aún estamos en la campaña de vacunación contra la influenza. Tenemos la vacuna disponible de carácter gratuito en todos los establecimientos de salud. Estamos con 6 grupos ya vulnerables o priorizados. Estos están en una campaña un poco lenta, diríamos, para nuestro gusto. Todavía no hemos alcanzado los límites que quisiéramos avanzar y en el ritmo que quisiéramos avanzar. Pero bueno, tenemos que continuar con esta campaña durante el próximo mes más. Viceministro, consultarle a la fecha en Santa Cruz especialmente y obviamente en todo el país, ¿cuántos son los números de personas vacunadas que se han logrado alcanzar? Sí, en Santa Cruz teníamos el reporte hasta ayer noche, más o menos son 99,000, casi 100,000 las personas que se han vacunado en Santa Cruz, entre niños y adultos, ¿no? Es el departamento que más ha vacunado. Sí, tenemos un buen avance, pero todavía es insuficiente, pensando siempre que estamos en el rango casi de los 350,000 dosis, digamos 400,000. Tenemos 1.4 millones todavía de dosis por aplicar. A pesar de estos números que usted nos indica y bueno, que ya ha progresado bastante la campaña de vacunación, viceministro, en el CEDES también indicaban que los casos en esta última semana incrementaron de 64 a 164 personas, más o menos como un 156% de incremento. ¿Esto es temporal? ¿Usted cree se va a ir aumentando o tal vez ya se va a ir aplanando esta curva de contagios? Pero ojalá que se mantenga o se vaya aplanando. Esa es la idea siempre, de no tener el brote, ¿no es cierto? Pero sin duda que es importante recordar a nuestra población que ya estamos ingresando, en los próximos días ingresamos realmente a la temporada de invierno. Y con van a llegar esta enfermedad y otras más de carácter respiratorio, por lo cual nosotros pedimos a la población que tome con seriedad el tema de la vacunación, sobre todo a estas poblaciones las más afectadas, como han sido los 12 muertos en Santa Cruz. Se trataban de personas con enfermedades de base. Entonces, tomando ese aspecto, deberían de ser los primeros, si bien están siendo los primeros en vacunarse, pero tenemos que aumentar todavía eso. Estamos en el rango del 37% de esa población. Necesitamos incrementar muchísimo más, ¿no? Esa es la población más vulnerable, los mayores de 60 y nuestros niños, que son los más afectados, porque también hay una sindemia y una circulación de otros virus respiratorios que también van a afectar la salud de nuestra población. Así es, hablando de niños, viceministro, y también de la etapa ya más fría que vamos a empezar en las siguientes semanas, ¿se tiene pensado adelantar tal vez las vacaciones de invierno para tal vez frenar de alguna manera estos contagios de influenza? Todavía no se ha determinado. Hay un comité que nos reunimos todos los días miércoles y analizamos el perfil epidemiológico, es decir, cuáles son los virus circulantes y en qué medida están circulando, y también el ausentismo escolar. Son dos parámetros asociados a temperaturas, porque también el CENAMI participa, así como el Ministerio de Educación. Y ahí en un análisis se ve cuál es el comportamiento para tomar alguna determinación. Esta tiene que ser una determinación conjunta entre todos los participantes, que no son los únicos, también hay otros que participan de esta comisión que se reúne los miércoles. Viceministro, una última consulta, bueno, más que consulta, sus recomendaciones a toda la población que nos está viendo a través de ATV para que, bueno, si es que uno está enfermo, está con influenza, pueda seguir ciertos pasos y evitar de propagar la enfermedad a otras personas. Pues pedirles sobre todo utilizar estas medidas de prevención, y una de ellas es la vacunación para evitar influenza H3N2, H1N1, influenza A, influenza B.
Esta es la primera de las medidas que estamos solicitándoles que puedan ser también corresponsables de esta campaña de vacunación. El uso del barbijo es muy importante, el uso del lavado constante de las manos es fundamental, el distanciamiento, el usar los filtros, el filtro familiar que evite enviar a las escuelas a sus niños enfermos, o en la unidad educativa que el profesor también pueda determinar si un niño debería de mantenerse en clases o debería de ir a descansar para restaurar su salud. Estas son las medidas más importantes que de seguro nos van a ayudar para evitar la propagación de la enfermedad. Viceministro, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por habernos explicado puntualmente cómo está avanzando esta campaña. Esperemos que obviamente, como usted dice, pueda ir desarrollándose de la forma que ustedes han planificado y que obviamente los casos de influenza a nivel nacional puedan ir bajando. Nuevamente, muchísimas gracias, que tenga una excelente jornada. Muchas gracias, Walter, y un saludo cordial a toda nuestra población. Gracias, buenos días. Buenos días, viceministro. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el doctor Max Enríquez, viceministro de Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, comentándonos un poco sobre los avances en la campaña de vacunación, recomendaciones que usted debe seguir y obviamente también las conversaciones, comités que se tienen tentativamente para poder adelantar las vacaciones de invierno para los más pequeños. Nosotros continuamos con más y es momento de revisar información deportiva.